Gracias por tu amor y misericordia. Gracias porque una vez más nos das la bendición, el privilegio de poder estar reunidos en tu casa como tus hijos, recibiendo la instrucción y el consejo que tú nos das para que nuestra vida cristiana vaya caminando por este mundo con sabiduría y no con insensatez. Estamos aquí en esta hora, Señor, con un corazón necesitado de ti, con un corazón hambriento de ti, Señor. Así que danos la sabiduría, danos el entendimiento y la inteligencia espiritual para poder recibir tu palabra, Señor. Te pido que me des la gracia para poder compartirla con sencillez, con claridad, y que esta predicación, esta palabra, cumpla el propósito por el cual será hablada a nuestros corazones. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén, que así sea. Vamos a continuar hablando del tema que inicié la semana pasada. Dios en su gracia y en su misericordia nos ha ido guiando a hablar asuntos que tienen que ver con la sabiduría de Dios. ¿Y cuántos saben que todos necesitamos sabiduría? Se necesita sabiduría para caminar por este mundo. El día de hoy voy a hablar de otro tema que le he puesto por título, ahí está en la pantalla. El sabio es bienaventurado. Lo contrario a la bienaventuranza, que se traduce este término, bienaventurados, se traduce dichoso, feliz, supremamente bendecido, o como ya lo hemos estudiado, si le agregamos el sufijo ísimo, sería bienaventuradísimo. No es lo mismo, como yo decía anteriormente, decir tengo un problema a decir tengo un gran problema. O cuando vas a comer, decir esta comida estuvo rica. No es lo mismo decir estuvo rica que estuvo riquísima, ¿verdad? Se hace énfasis con ese sufijo al final. Entonces, en realidad esta palabra, cuando se lee en los originales, la palabra bienaventurado se traduce así como bienaventuradísimos, supremamente bendecidísimos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar acerca de cómo el ser sabios nos hace bienaventurados. La Biblia habla bastante de este tema, de la sabiduría. Y Dios, como es un Padre que nos conoce, siempre nos va dosificando la entrega de su palabra, el alimento de su palabra, porque si nos lo entrega todo así de un jalón, pues nos vamos a atragantar de la palabra. Entonces Dios es bueno y nos dosifica porción tras porción acerca de un tema y de otro. El punto es que vayamos aprendiendo acerca de la palabra. Este mensaje, hablando de las bienaventuranzas que Jesús enseñó en Mateo 5, ahí inicia Jesús hablando de lo que conocemos como el Sermón del Monte. Y no es ninguna casualidad que Jesús inicia hablando precisamente de las bienaventuranzas, que no es otra cosa más que el carácter, y lo agregaría yo así, el carácter sabio que los nacidos de Dios debemos manifestar. No solamente dentro de la iglesia, sino lo más importante fuera de la iglesia, manifestar un carácter sabio. Por ejemplo, así rápido, no voy a mencionar las 9 cualidades de las bienaventuranzas, pero por ejemplo, la primera dice bienaventurados o bendecidos los pobres en espíritu. Esta actitud, cuando dice ahí los pobres en espíritu, es una actitud opuesta a la actitud autosuficiente. Cuando dice ahí Jesús hablando de los pobres en espíritu, está hablando de una profunda humildad que se necesita para reconocer que sin Cristo no somos nada. ¿Estamos de acuerdo? No somos nada. Sin Cristo somos solamente polvo, ¿sí? Somos barro y barro barato, ¿verdad? Así que bienaventuradísimos los humildes, los pobres en espíritu, o los que reconocemos que sin Cristo no somos nada.
El carácter humilde tiene que ver con sabiduría. Lo contrario a la humildad es el orgullo, ¿verdad? Y yo he dicho anteriormente que a los orgullosos ni el diablo los quiere, por orgullosos, porque son como él, ¿verdad? Sigue diciendo Jesús: bienaventurados o sabios son los misericordiosos. Una palabra sinónima de la misericordia es la compasión. Lo contrario a la misericordia y a la compasión es la crueldad, es la impiedad. Entonces, si nosotros somos nacidos de Dios, debemos manifestar entonces la misericordia. Y cuando manifestamos la misericordia, somos bienaventurados. También él dijo ahí en esa misma porción de la Escritura: bienaventurados o sabios los de limpio corazón, porque ellos verán la manifestación de Dios en sus vidas. Imagínate, el amargado no puede ver a Dios porque está amargado y está resentido, ¿verdad? Entonces, no, dice Jesús ahí: bienaventurados o sabios, los que guardan el corazón, o si surge alguna situación, sabemos ir a Dios para que Él limpie nuestro corazón. Salomón, en varios de sus proverbios, dijimos la semana pasada que este término proverbio significa ser como o llegar a ser como. ¿Sí? En este caso, Salomón habla de la sabiduría no solamente en el libro de Proverbios, sino en el libro de Eclesiastés, Cantar de los Cantares, que fueron escritos por él mismo. Entonces, él habla bastante acerca de la sabiduría, de cómo llegar a ser sabios según la sabiduría de Dios. Y en varios de sus proverbios habló también, Salomón habló de las bienaventuranzas. Por ejemplo, en Proverbios 3, que es donde estoy basando este mensaje, o el título del mensaje, Proverbios 3:13, dice: bienaventurado o bienaventuradísimo el hombre que halla la sabiduría y que obtiene la inteligencia. O sea, no es lo mismo sabiduría e inteligencia, ya lo vamos a ver. Versículo 14: porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella, a la sabiduría. Versículo 16: largura de días está en su mano derecha, y en su izquierda riquezas y honra. ¿De quién? Del que es sabio, ¿sí? O el que haya la sabiduría. Versículo 17: sus caminos, es decir, los caminos de Dios a través de la sabiduría, o los caminos de la sabiduría, son caminos deleitosos, lo cual significa que cuando obramos de manera sabia, entonces nos deleitamos porque estamos haciendo la voluntad del Señor. Sus caminos son caminos deleitosos, y todas sus veredas son paz. Versículo 18: ella es árbol de vida a los que de ella echan mano. Échele mano a la sabiduría, mi hermano. Echémosle mano a la sabiduría. Y aquí viene otra bienaventuranza u otro texto que Salomón escribe hablando de bienaventuranza. Y bienaventurados son los que la retienen. ¿Retienen qué? La sabiduría. Un teólogo de los primeros siglos, que fue un teólogo y filósofo cristiano llamado Clemente de Alejandría, considerado uno de los padres de la iglesia, en una porción de su libro, el libro que escribió El Pedagogo, él escribió lo siguiente: el bien lo alcanzará a quien lo busca, y ese bien se dejará ver por la sabiduría que ha hallado. Voy a repetirlo. Dijo este hombre: el bien lo alcanzará a quien lo busca, y ese bien se dejará ver por la sabiduría que ha hallado. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos que buscar el bien. Usted va al libro de Deuteronomio, y en el capítulo 28 usted se va a encontrar una lista de bendiciones que vienen por causa de la obediencia y maldiciones que vienen por causa de la desobediencia. ¿Sí? Entonces, los cristianos debemos buscar caminar en obediencia. Eso es sabiduría, ¿sí?
Porque si no, de lo contrario, entonces dice ahí la Escritura, hablando de las bendiciones, dice, y todas estas bendiciones te vendrán, y escuchen, y dice, y te alcanzarán las bendiciones. Imagínense usted cómo vamos caminando por la vida diaria y que te vayan persiguiendo las bendiciones. Qué bendición, ¿no? Pero cuando desobedecemos, también dice ahí la Escritura que esas maldiciones vendrán y también te alcanzarán. Yo no quiero las maldiciones, yo quiero las bendiciones. Por lo tanto, ¿cuántos quieren ser bendecidos por Dios? Hay que caminar en obediencia. Y cuando caminamos en obediencia, entonces somos bienaventurados, somos sabios bienaventurados. Yo decía la semana pasada que yo no creo que haya una mejor persona después de Jesús con la autoridad para hablarnos la sabiduría desde el punto de vista de Dios como Salomón. Este hombre Salomón, todos ya sabemos que fue el hombre a quien Dios le otorgó por su pura gracia, le otorgó lo que yo veo en sus escritos como una extraordinaria y exuberante sabiduría divina. Dios le dijo a Salomón, Primera de Reyes 3:12, he aquí, voy a mencionar el texto que hablamos la semana pasada para conectarnos con lo que Dios nos quiere hablar hoy. En Primera de Reyes 3:12, ustedes saben, Salomón es designado por Dios y establecido por su padre David como sucesor de David en el reinado de Israel. Entonces, dicen los que conocen que Salomón era un joven aproximadamente de 20 años. Y al ver la gran responsabilidad que venía sobre de él, pues él oró a Dios y le pidió, no le pidió riqueza, no le pidió fama, le pidió sabiduría. Entonces, esta porción que voy a leer es una porción continuada de su oración. Primera de Reyes 3:12 dice, he aquí he hecho conforme a tus palabras, lo que tú oraste. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido. Tanto que no ha habido antes de ti, no ha habido otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y eso se cumplió al pie de la letra. Yo no conozco otro hombre más sabio que Salomón después de Jesús, ¿sí? Obviamente Jesús es nuestro ejemplo por excelencia de sabiduría. Salomón, al ir desarrollando el ministerio o la responsabilidad que Dios le otorgó, llegó un momento en que él entendió que solamente había dos formas de guiar y de gobernar al pueblo de Dios. Una era con sabiduría o sin ella. Él se dio cuenta, le vino una revelación del Señor al ver la gran responsabilidad del pueblo que estaba bajo su cuidado. Él se dio cuenta que solo había dos maneras: gobernar al pueblo con sabiduría de Dios o sin ella. Por lo tanto, ya de aquí también nosotros, los pastores, todos los pastores, pero los padres de familia también, debemos entender lo que entendió Salomón. Solo hay dos formas, escuchen esto, padres de familia, para que tú puedas, nosotros los pastores, para gobernar al pueblo de Dios, y nosotros como padres para gobernar a la familia. Solo hay dos formas, con sabiduría o sin ella. Si un padre no busca la sabiduría de Dios para guiar a su esposa y a sus hijos, está cometiendo un grave error. Porque el padre que no obra y enseña a su familia con sabiduría puede incurrir en la insensatez. Y sí los hay. ¿Cuántos padres de familia hay que abandonan a la esposa con hijos por la razón que sea? Eso es insensatez, eso no tiene nada de sabio, ¿sí? Eso es una insensatez. Y el mundo así está el día de hoy, ¿sí? Además, no solamente Salomón, sino, vuelvo a repetir, los pastores y los padres de familia, debemos entender que solo hay dos tipos de decisiones en la vida que todos podemos tomar, que son decisiones sabias o decisiones imprudentes. Los cristianos obviamente
debemos inclinarnos a hacer decisiones sabias, basados en la sabiduría de Dios. Todas las ocasiones que yo he hecho decisiones basadas en mi propia opinión, en mi sabiduría humana, me he equivocado completamente, rotundamente, y me he metido en problemas por malas decisiones que yo he hecho. Es más, es muy posible que alguno de ustedes en el día de hoy esté enfrentando las consecuencias de malas decisiones que se hicieron en el pasado, o malas decisiones que hace poco tiempo hemos hecho, ¿sí? Decisiones imprudentes que nos han llevado a tener problemas en la vida. Así que el sabio es bienaventurado, es bendecido, porque bendice también a los que le rodean. Por eso es importante echar mano de la sabiduría de Dios para que podamos bendecir a quienes nos rodean. Quien busca conocer la sabiduría de Dios, ese recibe de Él la enseñanza, la instrucción de su palabra. Y no solamente recibir, no basta solamente con recibir la enseñanza de Dios, sino aplicarla a nuestra propia vida. De nada te va a servir, o de nada nos va a servir tener mucho conocimiento de la Biblia si no aplicamos nada. Por eso Santiago decía, hay que ser oidores, pero también hacedores de la palabra, ¿sí? Eso es sabiduría. Así que como Salomón pidió sabiduría a Dios, Dios se la concedió. Asimismo también nosotros debemos pedirle sabiduría a Dios. Y dice Santiago también que Dios la dará abundantemente y sin reproches. Salomón escribió en Proverbios 1:7, un proverbio que todos conocemos, lo que le fue revelado por inspiración divina. No fue algo que a él se le antojó, pues voy a escribir esto. No, él, como todos los escritores de la Biblia, todos los autores de la Biblia fueron inspirados por Dios. Él escribió el principio de la sabiduría. ¿Cuál es? ¿Dónde inicia? ¿Dónde viene la sabiduría? En el temor reverente a Dios. Pero la otra parte dice, pero los insensatos desprecian la sabiduría y desprecian la enseñanza. ¿Quiénes? Los insensatos, ¿sí? Otro de los padres de la iglesia, llamado Juan Crisóstomo, escribió precisamente hablando acerca de las bienaventuranzas o la dicha de buscar y tener sabiduría de Dios. Él dijo lo siguiente: si temer a Dios equivale a tener sabiduría, el malvado que no la tiene, porque la ha menospreciado, se ha privado de esa verdadera sabiduría. Y como se ha privado de esa verdadera sabiduría, es el hombre más tonto que puedas imaginarte. Tremendo, ¿verdad? Y eso se habló pues en los primeros 3 siglos de la era cristiana, de los primeros cristianos. Bueno, para el Israel antiguo, no mi hermano Israel, para el pueblo de Israel, el rey en aquellos años, en aquel tiempo, no solamente era rey, el rey era el juez, era el rey de Israel en este caso, pero también era el juez supremo de la tierra. Cualquier ciudadano del reino de Israel, inclusive dicen las narraciones de las crónicas, dicen que la más baja prostituta podía apelar a él y obtener del rey un veredicto justo. Este fue precisamente el caso que todos conocemos entre un conflicto que le llevaron ahí a Salomón entre 2 mujeres, y dice la Biblia que eran 2 mujeres rameras que se presentaron ahí ante Salomón, demandando cada una de ellas la maternidad de un niño que estaba vivo. Todos conocemos la historia, lo mencioné la semana pasada, pero al seguir escudriñando un poquito la historia, porque me estacioné ahí y dije, a ver, Señor, empieza a hablarme un poquito más. Y hay cosas que están en ese pasaje que nos van a ser de mucha utilidad, hablándonos Dios al corazón. Una de ellas, ahí está el conflicto, una de ellas decía, mi hijo es el que vive y el tuyo es el muerto. Imaginen la escena, están ahí, Salomón es el juez y está escuchando
los argumentos de estas dos mujeres. Una le dice a la otra, no, es mío el que vive, el tuyo es el muerto. Y la otra dice, no, el tuyo es el muerto, el que vive es mi hijo. Yo quiero que se den cuenta del grave conflicto en el que estaba Salomón. Porque si nos ponemos en los zapatos de Salomón y se te presenta a ti un conflicto como este, dos mujeres ahí que están pidiendo la maternidad de un solo niño, ¿qué decisión tomarías? O cualquier otra decisión que luego se nos presenta en la vida cotidiana, en la vida familiar, en el trabajo. Ahí están los argumentos. ¿Qué clase de decisiones vamos a tomar y cómo las vamos a tomar? ¿De acuerdo a nuestra sabiduría humana o de acuerdo a la sabiduría de Dios? Bueno, Salomón tenía que averiguar, pero también discernir entre la verdad y la mentira. Como todos nosotros como cristianos que vivimos en medio de este mundo, tenemos que discernir entre la verdad y la mentira de todo lo que se está oyendo alrededor. Tengan mucho cuidado. En otras palabras, Salomón tenía que discernir entre estas dos mujeres cuál era la madre verdadera y cuál era la madre falsa. Entonces en Primera de Reyes hace algo Salomón que a mí me llamó mucho la atención. Salomón le dice a sus criados, tráiganme una espada. Yo tengo ahí en mi oficina una espada que me regalaron de este vuelo. Sí, así, y está pesada. Me la iba a traer, pero necesitaba aquí dos personas que me ayudaran Pero está impresionante la espada. Si yo hago esto así, les vuelo la cabeza a dos o tres. Y está filosa. Entonces, yo quiero que pongan atención, porque yo me pregunté, ¿por qué pidió una espada? Dice, tráiganme una espada. ¿Qué pidió el rey? Díganlo. ¿Y qué le trajeron al rey? No le trajeron un cuchillo o algún otro instrumento. Le trajeron una espada. Versículo 25 dice, estoy ahí en Primera de Reyes 3:25. Entonces, una vez que tienen la espada, dice Salomón, ahora les da la instrucción a los criados y les dice, partan por en medio al niño vivo y denle la mitad a una y la otra mitad a la otra. Ahora, si usted hubiera estado ahí en esa corte de Salomón, ¿qué pensaría de esta decisión? Bueno, posiblemente alguno pudiera decir, ¿qué decisión tan irracional o cómo se le ocurre al rey hacer una decisión de partir al niño por la mitad y darle una parte a uno y la otra parte a la otra? Al final de cuentas el niño iba a morir, ¿verdad? Versículo 26. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Escuchen esto, madres de familia. Si tu hijo estuviese en un grave peligro, ¿habría algo que surgiría aquí en tus entrañas, sí o no? Si estuviera a punto de ser envenenado, por ejemplo, o ser atropellado, ¿no harías todo lo posible por rescatarlo? ¿Por qué? Porque es tu hijo, ¿sí o no? Igual, ese debería de ser el sentir de un padre también, no nomás de la madre. Pero aquí está, la escena son dos mujeres. Y una de ellas, de sus entrañas, se conmovieron por su hijo y dijo, Señor mío, dad a esta el niño vivo y no lo mates. Mas la otra dijo, ni para mí ni para ti, que lo partan. Entonces ahí le vino la sabiduría de Dios a Salomón. El rey respondió y dijo, dadle a aquella el hijo vivo y no lo mates. Ella es verdaderamente la madre. Y escuchen lo que dice el versículo 28. Y todo Israel oyó, no solamente los que estaban en la corte, ahí en el palacio, en la corte de Salomón, porque se difundió la decisión que hizo
Salomón. Todo Israel oyó que aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey porque vieron que había en él ¿qué? Sabiduría de Dios para juzgar. Y aquí aprendemos, cuando tú tengas que tomar una decisión crucial, que sea para tu familia, lo que sea, debemos buscar la sabiduría de Dios, no la sabiduría del mundo. Y yo voy a tratar aquí de hacer una aplicación, porque a mí me llamó la atención y yo me pregunté y me puse a investigar, ¿por qué Salomón pidió una espada? Porque tenía él que averiguar y discernir el conflicto que había, como ya lo mencioné, entre la verdad y la mentira. En otras palabras, Salomón tenía que discernir, descubrir, escuchen esto, tenía que descubrir y discernir para decidir entre el engaño oculto en el corazón de un ser humano. Nosotros aquí podemos vernos literal así, pero no sabemos lo que hay en el corazón. Solamente Dios. Yo me imagino que Salomón estaba viendo a las dos mujeres ahí, y es posible que las mujeres tenían la misma calma tal vez, pero cuando yo creo que desde el momento en que le trajeron a Salomón la espada, ya surgió un efecto en el corazón de una y de la otra, al ver la tremenda espada. Y todavía más, al saber que ese niño iba a ser partido y no iba a tener más vida, ¿sí? Entonces, para eso Salomón hizo uso de una espada. ¿Por qué una espada? ¿Alguien pudiera tener alguna respuesta? ¿Por qué hizo uso de una espada? Bueno, entonces tenemos que pensar que en la Biblia la espada tiene varias representaciones. Primero, y una de las más importantes es, la espada es la representación de la autoridad de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva desobedecieron la instrucción que Dios les dio, inmediatamente al el Señor darse cuenta de su desobediencia, dice Génesis 3:24, que echó fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines, y escuchen, dice, puso una espada encendida que se revolvía por todos lados. Otra versión dice que esa espada encendida se movía de un lado a otro. ¿Para qué? Para guardar, para custodiar el camino del árbol, el camino hacia el árbol de la vida. La espada entonces representa ¿qué? Autoridad de Dios. En el Nuevo Testamento, la espada, o Pablo habla de una espada. Y cuando habla de la armadura de Dios, la espada habla de el único elemento de ofensiva que contiene la armadura de Dios y que nos ayuda en la lucha contra la maldad. ¿Qué nos ayuda en la lucha contra la maldad? La espada. La espada. Dice Efesios 6:17, menciono el texto que habla Pablo, Efesios 6:17, dice, tomen el yelmo o el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Digan conmigo, la espada es la palabra de Dios. Hebreos 4:12 habla de una espada también. Dice, pues la palabra de Dios es viva y es eficaz y es más cortante que cualquier espada de dos filos, porque esa espada que es cortante, como toda espada de dos filos, penetra entre el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, para dejar al descubierto nuestros pensamientos y nuestros deseos más íntimos. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente, versículo 13, dice, por lo tanto, esa espada, que es la palabra de Dios,
no nos ayuda para que no haya nada. Versículo 13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios, porque todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendiremos cuentas. ¿Ya te habías dado cuenta de eso? Que un día todos vamos a comparecer ante el tribunal de Jesucristo, y ahí el Señor nos va a hacer preguntas acerca de lo que hicimos estando en la tierra. Bueno, la espada, que es la palabra de Dios, no solamente tiene la autoridad de Dios para suministrarnos la verdad, para suministrarnos el consuelo y el alimento espiritual que todos necesitamos. La espada del Espíritu también es el instrumento que nos ayuda en el discernimiento y en el juicio que debemos hacer ante cualquier situación, como le sucedió a Salomón. Él no necesitaba un escudo, él pidió una espada. Yo me imagino que simbólicamente, o Dios en alguna revelación en el sueño le dio la instrucción de que usara la espada de una manera simbólica, por lo que representa la espada. No hay ninguna otra espada sino solamente la espada del Espíritu Santo, que puede penetrar hasta lo más profundo del ser interior de todos los seres humanos. La palabra. No hay otro elemento en este mundo que pueda penetrar a nuestro corazón sino la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, y es Dios el que conoce las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Él sabe lo que estás pensando en este momento. Él sabe cuál es la intención de tu corazón en el día de hoy. Sabe cuál fue la motivación que te trajo a venir en esta tarde a alabar y adorar al Señor. Él sabe todo, porque Él es omnisciente. Así que Salomón, yo pienso que simbólicamente hizo uso de ella, porque ninguna otra espada hubiese podido penetrar en la conciencia de estas dos mujeres, como fue lo que realmente sucedió. El mero hecho ya de ver la misma espada, vuelvo a repetir lo que ya dije, produjo un efecto en el ser interior de estas dos mujeres. Bueno, aquí aplicamos entonces. Es la espada del Espíritu, la palabra de Dios, el instrumento que nos dará sabiduría para tomar decisiones, mis hermanos. No es ningún otro libro. Hay muy buenos libros, ¿sí? Libros cristianos. Hay muy buenos comentaristas. Hay buenos teólogos que nos enseñan. Pero la espada del Espíritu supera todo eso, porque es la palabra de Dios. Aquí está revelado el corazón sabio de Dios. Dios es más sabio que cualquier sabio de este mundo. Para los hombres de la antigüedad, la sabiduría era un asunto muy significativo y muy importante, porque dijimos la semana pasada que la sabiduría está íntimamente ligada con la manera en la que vivimos, pero también con la manera como nos conducimos. En otras palabras, cada aspecto de nuestra vida, en lo que tiene que ver con los asuntos del matrimonio, con la educación a los hijos, requieren sabiduría. ¿Sí o no, padres? ¿Sí? Los asuntos de la economía, cómo administrar lo que Dios pone en nuestras manos, nuestro trabajo, requiere sabiduría para desarrollarlo. También requiere de sabiduría todos los asuntos de la vida cristiana. ¿Cómo es como nos debemos conducir como hijos de Dios? Nosotros como hijos de Dios, yo lo decía el miércoles, no podemos hacer ya lo que nos viene en gana, porque fuimos comprados a precio de sangre. Es decir, el valor que tú tienes no es un valor que nos da ni el dinero ni nada de lo materialmente hablando en este mundo. El valor, o lo que nos da valor a nosotros, fue la sangre derramada en nuestra vida, que perdonó todos nuestros pecados, y ese es el valor que tenemos. Por lo tanto, la sangre de Cristo no tiene un valor que podamos medir en términos materiales, ¿verdad que no? No tiene un valor. Entonces, tenemos que tener sabiduría para desarrollar los asuntos de la vida cristiana. Tenemos que tener sabiduría para solucionar los conflictos que luego surgen en la familia,
pero también los conflictos que luego surgen en la iglesia. Hay que usar de sabiduría. No podemos arreglar un asunto ofendiéndonos. Y de esto habló bastante el pastor Chuy hoy en la mañana. Si no escuchó el mensaje, le recomiendo que lo escuche. Hablando de los ofensores y los ofendidos, cómo actuamos cuando alguien nos ofende, ¿verdad? Entonces, tenemos que usar sabiduría para arreglar los conflictos que vienen entre el esposo y la esposa, los conflictos que vienen con los hijos, los conflictos que vienen en el trabajo, los conflictos que se presentan en la iglesia, en nuestras relaciones como hermanos. Pero también tenemos que tener sabiduría para cuando servimos a Dios. En otras palabras, tenemos que usar de la sabiduría de Dios para los asuntos que tienen que ver con el ministerio. No podemos servir a Dios como nos da la gana. Tenemos que tener sabiduría para aplicar las reglas que Él establece en su palabra, que rigen el ministerio cristiano, ¿verdad? Entonces, todo eso y más requieren de sabiduría. Sin embargo, es muy importante saber cuál es la fuente de donde procede esa sabiduría, porque dijimos la semana pasada que Santiago habló de dos tipos de sabiduría. La primera sabiduría, dice Santiago, que es terrenal, animal y diabólica. ¿Sí? Pero la segunda sabiduría, dice Santiago, es la celestial. Y dice que esa sabiduría celestial es pura. Es decir, está libre de impurezas, no está contaminada con nada. Dice que es pacífica, es amable, es benigna, es llena de misericordia, es llena de buenos frutos, no tiene incertidumbre y tampoco hipocresía. Esa es la sabiduría que tú y yo necesitamos buscar. Por eso Salomón dijo, bienaventurado es el que halla la sabiduría. ¿Cuál? ¿La terrenal, animal o diabólica o la celestial? La celestial. Así que a lo largo de la historia de la humanidad, la sabiduría ha sido una cualidad o una virtud muy valorada entre los seres humanos. Sin embargo, en la actualidad, en nuestros días, por lo que vemos, la sabiduría ha dejado de ser muy apreciada, principalmente a las nuevas generaciones, porque lo que ahora vemos que tiene mayor interés en el corazón de muchos jóvenes y muchos hombres de la actualidad es el mero conocimiento que les provea habilidades humanas. Incluso hay quienes confunden estos dos términos, conocimiento y sabiduría, y suponen que significa lo mismo. No significa lo mismo. El conocimiento tiene que ver, para los que están anotando, con la acumulación de información que los seres humanos adquirimos a través de nuestras capacidades mentales. Si tú te pones a estudiar medicina y lo haces con responsabilidad y lo haces con integridad, pues vas a aprender la profesión médica, ¿sí? Pero eso te da solamente un conocimiento médico. Pero la sabiduría está relacionada con la forma en que esos conocimientos tú los aplicas o los empleas a tu vida diaria. Por lo tanto, hay que conocer a Dios y los principios de Dios. Pero no basta solamente con conocer a Dios y sus principios y su palabra, sino aplicarlos a nuestra propia vida. Esa es sabiduría de Dios. ¿Se alcanzan a ver la diferencia entre la sabiduría que busca el mundo, los seres humanos? Y qué bueno, en el mundo podemos ver gente muy sabia, pero es sabiduría del mundo al final de cuentas. En otras palabras, la sabiduría es el conocimiento y la inteligencia adquirida, aplicada a la vida y a la conducta de los seres humanos. Y la sabiduría de Dios es la capacidad de ver las cosas o situaciones o circunstancias que a todos nos vienen, situaciones difíciles, circunstancias difíciles, pero hay que verlas, escuchen, desde la perspectiva de Dios, con el lente de Dios. Y entonces una vez que las vemos
con el lente de Dios o desde la perspectiva de Dios, entonces respondemos a ella de acuerdo a los preceptos de Dios. Cuando estés en algún conflicto, en alguna situación o circunstancia difícil que no sabes qué decisión tomar, ve a ver qué hizo Jesús en una circunstancia como esa. O ve a ver qué hicieron los santos hombres de Dios que fueron inspirados por Dios para escribir lo que está aquí en esta Biblia. Vayamos a ver, ¿sí? ¿Qué hacer, por ejemplo, voy a poner un ejemplo así un poquito extremo. Vamos a suponer que tú eres padre o madre de una jovencita adolescente y luego viene la chica y te dice: papá, mamá, estoy embarazada. ¿Qué vas a hacer? O tu hijo adolescente que te dice: embaracé a una compañera de la escuela. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo corres de tu casa o lo azotas o lo regañas o lo demandas o lo metes a la cárcel? ¿Qué vas a hacer? Bueno, es en ese momento donde tenemos que ir, si eres cristiano o cristiana, ir a la Biblia. ¿Qué dice Dios? ¿Sí? Porque lo que dice nuestro corazón bueno, Jeremías dijo que el corazón es malvado, es perverso. ¿Quién lo conocerá? Solamente Dios. Por eso las decisiones que hagamos en una situación como esa, hay que ir al corazón de Dios, no a nuestro corazón. Porque podemos tomar una muy mala decisión. Y tenlo por seguro que si ese es el caso de alguno, o fuese el caso de alguno, Dios te va a dar sabiduría para hacer una buena decisión basada en el consejo de Dios. Sí. Hay que ver entonces cada circunstancia desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, y entonces obrar de acuerdo al consejo de Dios. Así que la sabiduría, mis hermanos, debemos entenderlo muy bien. No es simplemente un asunto de poseer conocimientos objetivos. Qué bueno que hay conocimiento. Qué bueno que tienes un buen conocimiento en el oficio, en la profesión que desarrollas. Pero es mucho mejor la sabiduría de Dios. Esos conocimientos se deben de aplicar, los conocimientos que tenemos de Dios o de los asuntos de la vida diaria, se deben de aplicar a nuestra vida. Por ejemplo, yo estudié, por ejemplo, administración, y esos conocimientos que yo adquirí como contador me han servido para ser un administrador del dinero que Dios pone en mi mano. Yo no tengo deudas, yo no gasto más de lo que no debo de gastar. ¿Por qué? Porque esto fue el conocimiento meramente humano que yo adquirí a través de esa profesión, pues ahora me ha ayudado, ligado con el conocimiento de Dios, me ha ayudado a administrar el dinero que Dios pone en mis manos. ¿Sí? Y es bueno ser buenos administradores. Porque dice la Biblia que el que le debe a alguien es esclavo del que te prestó, siervo del que te prestó. Y hay quienes viven hasta el cuello de deudas o por encima del tope máximo. Yo no sé cómo puede vivir la gente endeudada y endeudada y endeudada y agobiados porque ya le deben. Les llega el cheque del pago y nomás lo ven pasar. Nomás lo ven pasar. Les falta sabiduría para administrar lo que Dios pone en las manos. Y escuchen esto: Dios nos llama a ser buenos administradores, a ser administradores fieles de lo que Él pone en nuestra mano. No ser despilfarradores. Cuida tu dinero, mi hermano. Cuida tu dinero. ¿Cuántos de nosotros conocemos personas que poseen un conocimiento muy vasto en las distintas áreas del saber? Sin embargo, sus vidas no son necesariamente vidas sabias. Por ejemplo, ¿cuántos científicos o cuántas personas con una mente brillante son personas renombradas por allá afuera, pero muy pocos sabios para poder gobernar la casa, por ejemplo? Porque muchos de esos
que son científicos o son buenos profesionistas, que tienen una sabiduría, no saben cómo gobernar su casa, no saben cómo tratar a la esposa, y por el hecho de no usar sabiduría de Dios para tratar a la esposa se divorcian, se separan. Y luego hacen del matrimonio un juego. El matrimonio no es ningún juego, ¿verdad que no? No. Muchos de esos científicos humanamente muy sabios niegan la existencia de Dios. Y dicen, no, Dios no existe. Dios no existe. Yo les contaba el miércoles de un hombre que entró a la iglesia, interrumpió al pastor. El pastor estaba hablando de la existencia y la preexistencia de Dios, y este hombre interrumpe al pastor y dice, Dios no existe, son puras patrañas, yo les voy a comprobar el día de hoy que Dios no existe. Y levantó sus ojos al cielo y le gritó a Dios y le dijo, si en verdad tú existes, te voy a dar 5 minutos para que me quites la vida. Y entonces se sentó, tomó su reloj, empezó a tomar el tiempo, y llegados los 5 minutos voltea el hombre, no pasó nada. Y voltea este hombre con el pastor que estaba predicando y con la gente de la iglesia, y les dicen, ya ven, Dios no existe, Dios no existe, son mentiras, Dios no existe, son puras patrañas. Y el pastor le respondió y le dijo, ¿quién te dijo que en 5 minutos tú puedes agotar la paciencia de Dios? A veces pensamos, eso es lo tremendo del asunto, en nuestra humana sabiduría pretendemos reducir a Dios a nuestro nivel. Dios no es como nosotros, mis hermanos. Nosotros somos impacientes, pero la paciencia de Dios, nomás piensa en tu vida y en mi vida. ¿Cuánto ha sido Dios paciente contigo? Tan paciente. Yo hace unos días orando le decía al Señor, Señor, cuánta bondad, cuánta paciencia me has tenido, Señor. Pero a veces me impaciento con mis hijos o con mis nietos, porque somos impacientes. Pero Dios no es como nosotros. Él es paciente, pero también Él es fiel, pero también Él es amoroso, pero también Él es perdonador. Él es misericordioso, porque nos ama, porque somos sus hijos, porque nos compró con la sangre de Cristo. Por eso es paciente y es fiel con nosotros. Así que el hecho de que una persona tenga sabiduría humana no significa que va a poder sobrellevar todos los asuntos de la vida diaria. Si esa persona, siendo un cristiano, solamente desarrolla su vida cristiana basada en el conocimiento humano, la sabiduría humana, se va a meter en problemas. Yo conocí a un hombre, ese hombre era un buen administrador del dinero de una financiera. Impresionante, el hombre hacía negocios con el dinero de la financiera, hacían negocios extraordinarios. Sabía manejar el dinero que le habían encomendado, era un excelente administrador. Pero ¿saben cómo eran las finanzas de su casa? Eran un completo desastre. Tenía sabiduría para administrar lo ajeno, pero no tenía sabiduría para administrar las finanzas de su casa. ¿Sí? Por eso Salomón dijo en Proverbios 3:13, que fue el texto que leí al principio, bienaventurado el hombre o la mujer y la mujer que hallan la sabiduría. Que hallan la sabiduría. En Proverbios 4:7 dice, lo leo en la nueva versión viviente de la Biblia, Proverbios 4:7, dice, lo más importante que debes hacer, escuchen esto, varones, lo más importante que debes hacer es adquirir sabiduría y también un buen juicio. Versículo 8 dice, por lo tanto, ama la sabiduría y ella te engrandecerá. Aférrate a ella y ella te honrará. Qué bueno que tienes tu trabajo. Qué bueno que tienes tu negocio. Qué bueno que tienes tu oficio. ¿Sí? Pero lo más importante de todo eso es adquiere sabiduría de Dios.
Porque ¿de qué te va a servir tener tu negocio, tener tu oficio y cómo lo vas a sobrellevar si no tienes de la sabiduría de Dios? Porque solamente tienes la sabiduría humana. Yo decía la semana pasada que cuando podemos ligar la sabiduría humana con la sabiduría de Dios, es una dinamita contra el reino de las tinieblas, porque estamos ligados a Dios. ¿Sí? En el capítulo 3 de Santiago, él hace una pregunta retórica para introducir un nuevo tema. Y a mí me llamó la atención porque si tú lees el capítulo 3 de Santiago, contiene dos temas que trata ahí Santiago. Por un lado, en la primera parte del capítulo enseña acerca de la manera correcta en la que o cómo debemos hablar los creyentes. La manera correcta de hablar de un creyente, es decir, el buen uso de la lengua. Imagínate a un cristiano echando maldiciones. Y ahí lo habla Santiago. Este instrumento, ¿sí? Que se ve aparentemente muy simple, puede encender un gran fuego con lo que hablamos. Entonces, la primera parte, Santiago está hablando acerca del buen uso de la lengua. Pero en la segunda parte se está refiriendo a la forma correcta de la conducta, es decir, del comportamiento. Es decir, de la manera sabia de conducirnos. Por un lado, la lengua, hay que tener sabiduría para hablar, pero también hay que tener sabiduría para conducirnos en nuestras conductas. Así que la tesis que está planteando Santiago en todo el capítulo 3 concluye diciendo que quien camina de acuerdo a la verdadera sabiduría, por supuesto la sabiduría que es de lo alto, la que viene de Dios, escuchen esto, aquel que tiene la sabiduría de Dios es aquella persona que mantiene un equilibrio entre lo que dice y lo que hace. De eso está tratando Santiago, entre lo que dice y lo que hace. Mientras que quien camina en la sabiduría terrenal, ese puede decir muchas cosas y no hacer nada. Así que la pregunta con la que inicia el tema acerca de la sabiduría o la conducta sabia en la que nos debemos desarrollar, Santiago la plantea la pregunta diciendo, Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Digan yo. ¿Por qué tenemos la sabiduría de Dios? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? Aquí en su palabra. Por eso esta palabra hay que atesorarla en nuestro corazón. Ya deja de ver tanto el Facebook o deja de ver tanto las redes sociales y de ver tanto chisme que se ve en las redes sociales. Más bien hay que invertir tiempo en lo que realmente nos va a dar sabiduría de Dios en su palabra. ¿Sí? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? La respuesta está en la segunda parte. Bueno, si tú eres sabio y entendido y estás entre nosotros, muestra por la buena conducta tus obras en sabia mansedumbre. Entonces, el que tiene la sabiduría de Dios, este es el planteamiento de Santiago, el que tiene la sabiduría de Dios, cuida lo que habla y cómo se conduce. Es decir, tiene conectada la lengua con la conducta. El que no tiene la sabiduría de Dios, ese puede decir muchas cosas. Sí, yo soy cristiano. Saliendo de este lugar puede vivir como le dé su gana. Esa es la sabiduría terrenal. Pregunta. Si Santiago está preguntando aquí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Para ti, ¿qué cualidades debiese tener una persona para ser sabio? Les pregunto, piensen. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros para ti? Según hasta lo que hemos hablado aquí y en el mensaje anterior, ¿quién tú considerarías que califica para ser una persona sabia? ¿Quién? El que teme a Dios, el que hace justicia, ¿perdón?
El que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, muy bien. Todo eso está bien. El que habla la verdad. El que obra justamente. ¿Sí? Yo voy a mencionar así rápido, como digo, abuelo de pájaro, a la luz de la Biblia, lo que se considera a una persona sabia. A ver si tú puedes entrar en esta lista. Hay muchos ejemplos, yo voy a dar solamente algunos. Según Salomón, el hombre más sabio, él dijo que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, y lo contrasta. Y los insensatos desprecian la sabiduría. Así que es sabio el hombre o la mujer que tiene un temor reverente para con Dios, que respeta a Dios, que honra a Dios, que tiene en primer lugar a Dios en su corazón antes que cualquier otra cosa. Ese hombre es un hombre sabio porque teme a Dios, respeta a Dios, no lo menosprecia, ¿sí? Un hombre sabio, según Proverbios también, es aquel que gana almas. Dice Proverbios 11:30, el fruto del justo es árbol de vida y el que gana almas es sabio. Por cierto, ¿cuántas almas has ganado en este año o el año pasado? Si ganaste 2, 3, 4, una sola alma que hayas ganado, eres un hombre, una mujer sabio. Así lo ve Dios. El sabio, también otra persona que califica para ser sabio, es aquel que obedece el consejo y por supuesto el consejo de Dios. En Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio, y yo añado, y además bienaventurado. Bueno, hay creyentes que buscan un consejo. Yo regularmente tengo consejería con los que la solicitan, pero yo siempre que alguien viene a pedirme un consejo, yo siempre les aclaro y les digo, mira, el consejo que yo te voy a dar está basado en lo que dice Dios. Yo no te puedo dar otro consejo dependiendo de mi capacidad meramente humana. Lo que yo te voy a decir es lo que dice Dios respecto de tu problema y de tu necesidad. Así que yo te voy a dar un consejo basado en lo que dice Dios. Pero hay quienes luego vienen pidiendo un consejo esperando escuchar lo que quieren escuchar. O que alineemos el deseo de una persona, que lo alineemos a su mismo deseo. O sea, que yo pueda alinear el consejo que le voy a dar a su deseo. Por ejemplo, si viene un matrimonio y la esposa me dice, mi deseo es divorciarme de mi marido por la razón que sea, ¿qué crees que dice el consejo de Dios? ¿Mande? Dios aborrece el divorcio. Entonces yo le voy a decir lo que dice Dios. Dios aborrece el divorcio. Yo no le voy a decir en ninguna manera, sí, divórciate, tienes razón. Tampoco le voy a decir lo que luego dicen los psicólogos. Si la razón por la cual se quiere divorciar es porque el hombre la engañó con otra, tampoco le voy a decir, ve tú y hazle lo mismo. ¿Verdad que no? No, el consejo de Dios aquí es perdona, perdona. Ese es el consejo de Dios, eso es lo que dice Dios. Entonces, a veces la gente viene con nosotros, los pastores o los consejeros cristianos, y dicen, yo quiero, incluso a veces a mí me han puesto en ese punto, pastor, lo que usted me diga, eso voy a hacer. Como aquellas dos mujeres que se acercaron con Salomón. Lo que tú digas, rey, eso vamos a hacer. Entonces, ¿se imaginan la gran responsabilidad que tenemos de poder dar un consejo sabio? Yo no puedo decirles cualquier cosa a la gente. Si por supuesto la persona está incurriendo en algún pecado, pues el consejo de Dios es arrepiéntete, arrepiéntete. Hace unos días me habló una persona pidiéndome un consejo. Dice,
pastor, ¿qué hago? Estoy en depresión. Le digo, pues tú decides si sigues deprimido. Tú lo decides. Conéctate con el Señor a través de la oración, a través de la lectura y meditación de la palabra. Alimenta tu mente, llena tu mente y tu corazón de las cosas de Dios y te vas a dar cuenta cómo la depresión se te va a ir. No sé qué estás viendo, no sé qué estás escuchando que te llevan a esos momentos de depresión, pero tú decides. ¿Quieres seguir deprimido? Pues ahí vas a seguir. No te puedo decir otra cosa. Conéctate con el Señor. ¿Se imaginan que yo pudiera o que yo les diera cualquier otro consejo? No, pues fuma marihuana para que se te quite la depresión. Incluso algunos dicen, no, pues yo ya fumé mucha marihuana y ahora ¿qué hago? Sigo deprimido. Yo tampoco le voy a decir, pues ahora fuma cocaína o cristal o fentanilo, todo el cochinero que hay por allá afuera, para que se te vaya la depresión. No, pues no. El sabio, otra persona calificada para ser sabio, es aquel que teme y se aparta del mal. Proverbios 14:16 dice, el sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente. Esa palabra insolente también significa descarado, desvergonzado y confiado en sí mismo. ¿Quién es sabio? Esa es la pregunta que estamos tratando de responder. Ahora vamos a ver, ya vimos el consejo, quiénes califican para ser sabios según Salomón. Pero ahora vamos a ver, según el consejo de Jesús, que es el sabio por excelencia, vamos a ver para Jesús quiénes califican para ser sabio. En Mateo capítulo 7, versículo 24, dice Jesús que el que oye y obedece, ese es sabio. Mire lo que dice Mateo 7:24, lo leo en la Nueva Traducción Viviente. Todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, porque ahí dice prudente, ¿sí? Ahí dice, lo compararé a un hombre prudente. Escuchen esto, mis hermanos. Ustedes, yo no les estoy enseñando aquí, no los estoy entreteniendo. Les estoy enseñando lo que dice Dios en la palabra. Tú estás escuchando. Si tú estás oyendo y no haces nada, ahí dice Jesús que te comparará a un hombre imprudente. ¿Sí? Dice, todo aquel que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio. Y lo contrario es, si la escuchas y no la haces, eres imprudente, necio. Dice, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. 25, aunque llueva cántaros y suban las aguas de las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, no se vendrá abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Versículo 26, aquí está el contraste. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio. No lo digo yo, lo dice Jesús. Jesús está hablando acerca de quién califica para ser sabio. Ya dijimos, el que oye y sigue la enseñanza de Jesús. Y el que oye y no sigue la enseñanza de Jesús y no la obedece es un necio, que se traduce imprudente, insensato, sin sabiduría. Como la persona que construye su casa sobre la arena, cuando le vengan las lluvias, le lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra aquella casa, se derrumbará con un grande estruendo. Los escribas y los fariseos, ellos del tiempo de Jesús, ellos se sentían muy orgullosos y se gloriaban de que eran personas sabias, conocedores de la ley judía. Sin embargo, Jesús los confrontó una y otra vez con su conducta. Sí, eran conocedores de la ley, pero lo que conocían no lo llevaban a la práctica, era puro conocimiento. Y Jesús los confrontó en Mateo 23:13, les dice, mas hay de vosotros escribas y fariseos, ¿qué? Hipócritas. Escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. 14.
Ay de vosotros, otra vez, escribas y fariseos hipócritas, porque devoran las casas de las viudas y como pretexto hacen largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué estaban haciendo? Se sentían muy conocedores de las leyes judías, pero robaban a las viudas. Les robaban sus patrimonios a las viudas. 15. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, tercera vez, porque recorréis mar y tierra para ser prosélito, y una vez hecho, los haces 2 veces más hijos del infierno que ustedes, porque los hacían cumplidores, estrictos cumplidores de la ley, hasta ahí nada más. Tienen que lavarse las manos. Tienen que ponerse esto y tienen que ponerse aquello para lograr tener acceso al reino de los cielos. No, Jesús dijo, el que no quieres ver el reino de Dios, necesitas nacer de nuevo. Nadie, este hombre Nicodemo era uno de esos maestros de la ley y no sabía lo que era nacer de nuevo. Por eso es que Jesús lo confrontó y le dijo, ¿quieres ver el reino de los cielos? Te es necesario nacer de nuevo. Estos decían de los que hacían prosélito o los que buscaban para venir a formar parte de su iglesia, ¿sí? Les decían, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello para que puedas tener acceso a la salvación. No, es que la salvación no es por obras, es por gracia. Por eso el Señor les dice, ay de vosotros guías ciegos, 16, que dicen, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. 17, aquí está el punto, insensatos, ciegos, porque ¿cuál es el mayor, el oro o el templo que santifica el oro? Bueno, si ustedes leen todo el pasaje, que yo leí solamente unos textos, ustedes se van a dar cuenta que por 7 veces Jesús los llamó hipócritas. ¿Por qué? ¿Porque Jesús quería ofenderlos? ¿O quería molestarlos? No, lo que quería Jesús es que ellos entendieran que la sabiduría del mundo produce solamente gente hipócrita. O el mero conocimiento teológico, meramente conocimiento, hay que conocer la Biblia, la teología, los dichos de Dios, hay que conocer la palabra de Dios, ¿sí? Pero ese mero conocimiento sin llevarse a la práctica produce gente hipócrita. Así eran los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos decían, hay que diezmar, y ellos no lo hacían. No adulteren, y ellos eran adúlteros. No echen mentiras, y ellos eran una bola de mentirosos. Perdónenme la expresión, pero eso es lo que dice la Biblia. Según el consejo de Jesús, el que califica para ser sabio es el que oye y hace lo que dice Dios. Si tú oyes un mensaje de sana doctrina, tengo que aclararlo, porque no todo lo que se está oyendo ahorita es sana doctrina. Si tú oyes un mensaje de sana doctrina bien trazado o trazado rectamente, oyes y lo haces, entonces vas a ser un hombre, una mujer sabia. Y el sabio, el tema que estamos tratando, es bienaventurado, es feliz, es dichoso, vive en paz, camina seguro. Porque obra en justicia, obra en el consejo de Dios. Ama a la esposa, ama a los hijos, ama a los hermanos. Perdona cuando lo ofenden. Y cuando ofende pide perdón. Porque a veces nos ofenden y lo publicamos por todas las redes sociales. Es que me ofendieron. Y cuando tú ofendes, bueno, voy a casi para terminar. Vamos a ver ahora, ya vimos según Salomón, quién califica para ser sabio. Ya vimos según el consejo de Jesús, quién califica para ser sabio. Ahora vamos a ver según el consejo de Pablo, quién es el que califica para ser sabio. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 14.
Rápido, vamos ahí, lo leo en la Nueva Traducción Viviente, 2 de Timoteo 3:14. Dice Pablo a Timoteo: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron, su abuela y su madre, ¿sí? Versículo 15: desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado, ¿qué? Dice aquí esta versión, las cuales, ahí dice, te pueden hacer sabio. Aquí lo afirma ya como un hecho, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad, para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. La escritura nos corrige cuando estamos equivocados, la escritura nos enseña a hacer lo correcto, y Dios la usa para prepararnos y capacitar a su pueblo para que todo lo que hagamos, lo hagamos con excelencia y pueda ser entonces una buena obra para Dios. Eso es sabiduría, de acuerdo al consejo de Pablo. La sabiduría está entonces en aplicar lo que dice la Biblia a tu propia vida, ¿sí? Así que el fin de este discurso, mis hermanos, es sabiduría. Ante todo, adquiere sabiduría, porque el sabio es bienaventurado. Termino leyendo Proverbios 3:13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata, y sus frutos son más que el oro fino. Sabiduría, mis hermanos. Sabiduría para desarrollar todos los asuntos de la vida cristiana. Usa de la sabiduría de Dios. No tienes sabiduría, ve con el Señor y dile: Señor, me falta sabiduría para saber cómo tratar a mi esposa. Señor, me falta sabiduría para saber cómo tratar a mis hijos. Señor, me falta sabiduría para saber cómo tratar a mi jefe de trabajo. Me falta sabiduría para saber cómo tratar a mi vecino. Me falta sabiduría, Señor, para administrar lo que tú has puesto en mi mano, Señor. No quiero vivir en las deudas, no quiero ser esclavo del que me presta. Dame sabiduría, Señor, y alíneate a lo que dice Dios. Si no, vamos a seguir teniendo problemas. ¿Entendió el mensaje? Sí. Ahora usted lo escuchó. La segunda parte es aplicarlo. ¿De acuerdo? Y vamos a orar que Dios nos ayude. ¿Sí? Le invito a que se ponga de pie un momento. Y terminamos orando y sellando esta palabra en nuestro corazón. Señor, en el nombre de Jesús, ante todo queremos adquirir sabiduría. Y el principio de la sabiduría está en desarrollar un temor reverente hacia ti, Señor. Señor, perdónanos si hemos sido irreverentes, imprudentes, negligentes en nuestra vida, Señor. Pero hoy tú nos has hablado, Señor, y nos has enseñado que el hombre sabio y la mujer sabia son bienaventurados. Queremos ser bienaventurados y caminar en este mundo siendo bienaventurados. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Solamente podemos desarrollar la vida y gobernar nuestra familia con sabiduría, no con imprudencia. Y eso es lo que tú nos has hablado en esta tarde, Señor. En nuestro trabajo, Señor, ayúdanos a conducirnos con sabiduría, Señor. Conectando nuestras palabras con nuestras conductas también, como lo enseña Santiago, Señor. Ayúdanos a ser bienaventurados, Señor, a guardar nuestro corazón sobre toda cosa guardada, que podamos guardar nuestro corazón, Señor, sin pecado, que podamos guardar nuestro corazón, Señor, arrepintiéndonos cuando cometemos algún pecado, Señor. Ayúdanos a caminar en justicia, Señor. Y todo eso tú nos lo enseñas en tu palabra, porque ahí en tu palabra está la sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús, que podamos oír y hacer tu palabra cada día, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Dale un aplauso de alabanza al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra.
A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Amén. Vámonos con esta palabra en nuestros corazones. Despídanse unos a otros. Nos vemos el miércoles, los que vienen el miércoles, o el próximo domingo a la 1 de la tarde. Que Dios les bendiga a todos.